Estamos con el Chino Navarro. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por venir. Primera pregunta, ¿por qué sacó menos votos de los esperados? Para mí sacó menos votos de los esperados al Frente para la Victoria. Creo que hay causas locales y regionales que tienen que ver con municipios, regiones, provincias. Hay causas generales, que son las que se mencionan: corrupción, inflación, inseguridad, más allá después en qué contexto se pone, cómo se potencia, cómo se amplifica. Y para mí una causa central, que es una puja política que Argentina tiene desde hace mucho tiempo, desde siempre, y que desde el 2008 a la fecha se ha potenciado, se ha acentuado, y hay una disputa a ver quién conduce. Si conduce la democracia, los partidos políticos, aquellos que pretenden representar a las mayorías populares con aciertos y errores, o volvemos a la lógica post-Alfonsín, donde los grupos económicos subordinaban a los partidos y conducían ellos. Me parece que esa tensión en la democracia, que no es novedosa, que no es exclusiva de Argentina, pasa en Brasil, pasa en Europa, pasa en Estados Unidos, está sobre la mesa, y me parece que es bueno porque nos va a permitir debatir, además de la anécdota, las cuestiones de fondo. ¿Qué Argentina queremos de cara al 2015, al 2050, con una mirada de largo plazo, ante un mundo que está en una crisis interesante? ¿Y cómo jugaron esos poderes fácticos en estos 2 años para cambiar el panorama electoral? No, los grupos económicos, a partir del 2008 sobre todo, a partir de la decisión de la mesa de enlace de enfrentar a la presidenta, primero para acorralarla y luego para destituirla, han jugado no en bloque, a veces en bloque, a veces no, a veces unos acorralan pero no pretenden destituir, pero siempre buscan debilitar, porque acá lo que está en juego es la devaluación. Acá hay un experto que va a hablar con vos después, de Mendiguren. Se pregunta a los empresarios argentinos: ¿por qué si en Brasil pagamos un salario mucho más reducido por la misma producción que hacemos en Argentina tenemos que pagar mucho más? ¿Por qué Argentina tiene el salario más importante de América Latina? Los grupos económicos, desde su lógica capitalista cuasi salvaje, quieren ganar mucho más a costa de los trabajadores. Este gobierno, en el marco de esta realidad, que no es la ideal, busca que haya industria, que haya producción, que haya crecimiento, ganancia para el capital, pero no a costa de los trabajadores, buscando que el trabajador también recupere si no hubiera habido ingreso. tantos años de inflación, no estaríamos discutiendo el tipo de cambio. No, pero no es un tema solamente el tipo de cambio, es la distribución de la riqueza, es el mercado interno. Hoy, en un mundo en crisis, la economía se sostiene por el mercado interno, se sostiene por el consumo. La inflación es un tema a resolver, pero el tema de fondo es por qué, si Argentina es rica, todavía tenemos 34% de trabajadores informales o trabajadores que en la formalidad ganan poco. ¿Y por qué los grupos económicos se llevan tanto dinero? Tendría que haber una distribución mucho más racional, mucho más equitativa, que es lo que el gobierno busca, empuja, tantea, va logrando. Hay sectores que a veces acompañan y a veces no. Y hoy creo que tiene una posibilidad que a ellos les atrae, poder diseñar un gobierno acorde a los intereses no del pueblo argentino, sino de los grupos económicos y después de los trabajadores. ¿De qué candidato hablas? Sergio Massa, claramente. Pero Sergio Massa o Wiener o cualquier otra expresión que... A ver, si cuando los políticos de la oposición, salvo honrosas excepciones, para hablar tienen que leer primero Clarín o La Nación, o si hablan del tema del campo hay que preguntarle a la sociedad rural, o si hay que hablar del tema de la industria hay que preguntarle a los popes de la UIA o de los grupos económicos ligados a la producción, es porque son políticos tomados por las corporaciones. No le preguntan al vecino de La Matanza, al que vive en el fondo de Merlo, al que vive en el Gran La Plata o al que vive en Fiorito, cuál es la problemática a resolver, sino que tiran grandes consignas, grandes eslogan, ambiguos. Sí se preocupan de ser precisos, o en la Embajada de Estados Unidos, o cuando están rindiendo cuenta ante los grupos económicos. Te quiero mostrar un tape para pedirte tu opinión. ¿Cómo no? Esto se sostiene con coraje, convicciones, militancia, perseverancia y fundamentalmente honestidad intelectual. De lo que se quiere decir: somos lo que somos, no mentimos, no nos disfrazamos, no engañamos, no prometemos ni prometeremos jamás cosas que no se puedan cumplir. Ya de eso pasó mucho en Argentina. Lo viví en el 99, lo viví también. Así que ahora solamente la fortaleza de la verdad. La fortaleza de la verdad y de la realidad. Que por más que hagan lo que hagan, no se puede ocultar, porque no se puede ocultar el sol con una mano.
cuando dice que engañan o que prometen cosas que no pueden cumplir? ¿Vos pensás eso? A ver, nosotros en los últimos 50 años hemos retrocedido. Destruimos nuestro propio Estado en los 90. Arrasamos el aparato productivo. Generamos una desocupación inédita a fines de los 90. Implosionamos la Argentina política, institucional, económica, socialmente en el 2001. Devaluamos y echamos a la miseria, empujamos a la miseria a millones de familias de argentinos. Eso que pasó en 50 años, que yo resumo muy brevemente, no se puede resolver en 10 años. Todos sabemos quiénes son los actores y los dueños del poder, de la riqueza, que han estado detrás de democracias y aliados a dictaduras. Hoy en democracia estamos tratando, la presidenta lo ha planteado, la presidenta ha hecho discursos antes de la elección del 2011 donde convocó a todos, incluso a los grupos económicos, a construir la unidad. Le señaló, pero con un Estado que no es neutral, que está al servicio de los trabajadores. Este desafío de salir de un empate histórico de Argentina para que todos podamos vivir en un piso de dignidad, es lo que se está disputando. A mí no me cabe ninguna duda de cuando el señor Roca de Techín dice Argentina no es competitiva porque el trabajador gana mucho, cuando Ratazzi Di Fía dice la economía no es competitiva porque el trabajador argentino gana mucho, cuando un señor de Renault, que no me acuerdo el nombre, dice lo mismo, y cuando la devaluación la están empujando desde días antes de la primaria del 2011, ¿para qué? Para empobrecer al salario y para mejorar la ganancia de los que exportan. Entonces me parece que esto es lo que se está debatiendo, al margen de los errores que tenemos, al margen de medidas que hemos tomado que eran necesarias y no están bien implementadas y las comunicamos peor, al margen de cuestiones que hay que resolver que a lo mejor son colaterales y molestan y la sociedad lo hizo sentir el domingo, pero el tema de fondo es que Argentina queremos. Eso es lo que está en juego. Quizás nosotros no pudimos en la elección anterior, quizás no estoy seguro, poder dar este debate articulado con la realidad cotidiana del vecino. Articular cómo tiene que ver ese desagüe que está tapado, inunda al vecino, el patrullero que no viene, la escuela que funciona más o menos. ¿Hay cosas que se pueden hacer de acá a octubre para mejorar? Yo creo que sí, absolutamente, por supuesto. Por supuesto. Además, este es un gobierno que, en realidad, más que el gobierno, el pueblo argentino ha construido en la adversidad. Uno dice el gobierno. Siempre hay un gobierno, hay dirigentes, pero ese dirigente o ese gobierno construye en la adversidad porque hay un ida y vuelta con la población. Néstor Kirchner asumió con el 22%. Pero es difícil en 2 meses mejorar. Claro que es difícil, claro que es difícil. Estamos obligados. Además, no termina el gobierno de la presidenta en octubre. Termina en el 2015. Y nuestra obligación es dejar a esta Argentina estabilizada en un piso de dignidad para todos. Cuando digo para todos, priorizando a los trabajadores y a los que menos tienen. Si nosotros logramos eso, lo que venga en el 2015 es muy difícil que pueda hacer retroceder políticas, avances, logros que estén ya formando parte del sentido común de la mayoría del pueblo argentino, al margen que voten a un candidato o a otro. Muchas gracias, Fernando. Gracias a vos. En un minuto volvemos, todavía nos falta Ignacio de Mendiguren, Néstor Pitrola y un anuncio sobre el impuesto a las ganancias, el mínimo no imponible, lo vamos a analizar, ya volvemos, un minuto.